Gracias por acompañarnos en esta transmisión en redes sociales que esperamos sea de utilidad para todos ustedes en época de coronavirus. Millones de personas se están quedando sin trabajo, millones de microempresarios, de medianos empresarios también están siendo desafiados. Y entonces, para tratar de responder a sus preguntas y compartir las experiencias que ustedes están viviendo y pensar cómo nos veremos después de que pase esta pandemia, es que invitamos a un experto en los temas para emprendimiento de emprendedores y yo le agradezco mucho a Adrián, el presidente de Endeavor, que me acompañe. En un momento tan inédito, Adrián. Endeavor, como saben, es una organización que ha apoyado por ya más de una década, al menos dos, a los emprendedores a través de sus distintos capítulos en todo el mundo. ¿Cómo estás viendo este momento para los emprendedores? ¿Cómo estás? Un primer mensaje. Soledad, muchas gracias por la invitación. El primer mensaje ha sido triste ver muchos emprendedores pasarlo muy mal de forma muy rápida y muy inesperada. Obviamente ha habido distintas olas, no es lo mismo la primera semana que la segunda que la tercera, y aparte operamos en 37 países, así que lo hemos visto muy de cerca desde casi el origen, ¿no? No operamos en China, pero sí que tenemos algunas oficinas en Asia, lo vimos en Asia, empezamos a verlo en Europa, ahora lo estamos viendo en Estados Unidos, Latinoamérica. Al final esto ha afectado a nivel global y ha sido triste porque emprendedores fascinantes están haciendo cosas increíbles que habían surgido en los últimos años, generando muchísimos empleos, pues de la noche a la mañana han tenido que reducir primero la plantilla y luego reducirse a ellos mismos. Bueno, vamos a ver, como comentaba, primero varias olas, ¿no? Y en cada país más o menos las olas funcionan igual. Los primeros en sufrir los que más han sufrido han sido los que tenían comercios de cara al cliente, ¿no? O sea, así que si tenías una tienda o un restaurante, una cadena de restaurantes, esos son los que más han sufrido los primeros, porque les cierran y la primera semana más o menos la pueden llevar, la segunda semana ya están sufriendo, pero cuando están viendo que esto va a ser un mes, ya se dan cuenta que ahí no hay flotación. Algunos podrían estar un poquito más preparados, otros no, pero al final nada te prepara para estar 2 meses cerrados sin tener ningún tipo de actividad. Esa es la primera ola. La segunda ola serían ya también las empresas de turismo, ¿no? Todas las empresas que están dando o servicios turísticos o apoyos a servicios turísticos. Y ellas también han sufrido, ¿no? Y esas a lo mejor tienen más que ver con tecnología. Y lo mismo, una vez más, pues pueden prever un caso en el cual haya un bache, pero no un bache que se prolongue durante tanto tiempo sin que haya ningún tipo de turismo, ¿no? Entonces, ha habido varias olas y luego, por último, ha habido empresas de software que están dando apoyo a todas estas otras empresas que también esas sufren. Así que, como diría, ¿no? La primera ola directamente las empresas afectadas porque no hay consumo. La segunda ola, las empresas que les afecta esa parte de no consumo de forma indirecta y luego ya eso va un poco causando más y más repercusiones en el resto de la cadena. Sí, se cortó un poco la pregunta, pero más o menos entendí por dónde ibas esto. Mira, te cuento. Lo primero es, si son empresas que de cara al cliente que se pueden repensar, entonces tienen la oportunidad de hacerlo. Así que es cierto que hemos visto empresas que están vendiendo en establecimientos físicos, pero que han podido potenciar un poco su parte online. No es el momento ideal, pero sí que pueden ver un cierto repunte de consumo. Y luego lo que sí que es cierto es que hemos tenido un ciclo sin crisis durante 11 años. Muchas de estas empresas se han creado en estos últimos 10, 11 años y es posible que nunca hayan vivido una crisis. Así que también para nosotros es muy importante que nuestra red de emprendedores, tenemos algunos que han vivido varias crisis o que viven en países que están constantemente viviendo pequeñas crisis, pueden apoyar y pueden dar consejos. Así que para nosotros ha sido muy importante el poder poner ejemplos de, no sé, emprendedores en el Líbano que les enseñen a cómo sobrevivir en un ambiente de crisis, ¿no? O emprendedores en unos países de Latinoamérica. Así que muchos de los emprendedores que tenemos en países de vía de desarrollo o incluso empresarios que están formados, que llevan 30 años operando, les pueden dar ciertos consejos. Así que ha sido muy importante el hecho de poder proveer un poco ese mentoring a estos emprendedores. Así que la red, en gran medida, lo que ha hecho ha sido eso, ha sido juntar partes, ¿no? Y han sido emprendedores que pueden ser del mismo sector, pero operando en geografías completamente distintas. Así que puede ser un emprendedor en Oriente Medio dándole consejos de cómo operar a un emprendedor que está más en Estados Unidos, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos visto y lo que hemos intentado mediar ha sido eso, ¿no? Pero también hemos intentado mediar en emprendedores que han tenido que dejar de lado su plantilla, pero viendo al mismo tiempo que tenemos emprendedores que están yendo mejor. Entonces, ¿cómo poder
hacer un poco el bloqueaje de plantillas, poder decir, oye, si estáis teniendo que despedir a 10 personas muy buenas de talento técnico, a lo mejor podemos intentar ayudar a colocarlas en otras empresas que sí que están yendo bien, ¿no? Y ha sido mucha nuestra labor. En las últimas semanas, el último mes y medio, mucha labor ha sido hacer esas conexiones de forma muy individual. Eso al final, un emprendedor que te llega y te dice, oye, conéctame con alguien, o este empleado mío es increíble, desafortunadamente le he tenido que dejar salir, pero le recomendaría a cualquier persona, si tienes alguna idea, por favor, hazlo. Entonces, hablar con inversores que a lo mejor puedan tener empresas en su portfolio que puedan necesitar ese tipo de perfil, o hablar con emprendedores que sepas que necesitan ese perfil, ¿no? Es un trabajo muy individualizado, pero es un trabajo que toda la red de Endeavor hemos estado haciendo de forma muy, muy activa. Háblame de Latinoamérica en particular. Estamos platicando con Adrián García Aranio, el presidente de Endeavor, Organización de Apoyo a Emprendedores. Háblame de la región. Sí, Gabriel, no sé si cortó por mi lado o por el tuyo, porque oía un poco de interferencia, pero la pregunta se estaba quedando en el aire. Háblame de Latinoamérica, Adrián. El tipo mucha gente en Latinoamérica ha emprendido por necesidad, por algo de lo que están haciendo en qué países. Aprovecharé también para comentarte algunas cosas y cuando entre la señal me avisas. Pero bueno, nosotros por nuestro lado lo que vemos con preocupación también es el hecho de el valor riesgo que siempre se había analizado en el mundo del emprendimiento, ¿no? Es interesante que los emprendedores al final toman un riesgo y ese riesgo se ve recompensado cuando crecen sus negocios. Pero desafortunadamente, si esto empieza a ocurrir, mucha gente que podía tener una idea o podía querer desarrollar una empresa, a lo mejor deja de hacerlo porque ve que a lo mejor el riesgo no merece la pena por la recompensa, ¿no? Entonces, queremos un poco también poder hacer que los emprendedores nos puedan seguir y puedan ver que seguimos haciendo más cosas por ellos y que se van a poder seguir haciendo más cosas por el emprendimiento, ¿no? Estoy mandando WhatsApp algunos mensajes para ver si lo recibes. La necesidad está muy bien repensar, pero la demanda está caída. Estamos en casa. Creo que puede haber una dificultad en la señal de internet, por un lado, ¿no? ¿Me oyes ahora, Adrián? ¿Qué tal ahora? Bueno, yo voy a tratar de mandarle a Adrián los mensajes por WhatsApp. Bueno, yo por si acaso, a ver si os iré comentando un poco lo que hemos visto en los últimos meses o varios meses, ¿no? Para nosotros fue un proceso interesante el ver cómo se desarrollaba esta crisis. Interesante en el sentido de poder verlo muy de forma, en primera persona, muy directo, ¿no? Empezamos viendo cómo se expandía por Asia. No tenemos oficinas en China, pero sí tenemos oficinas en Vietnam y en Indonesia, y vimos cómo se expandía ahí, un primer foco. Luego un siguiente foco empezó a ser los países árabes, en concreto Emiratos Árabes, que hay un pequeño foco ahí, y luego ya fue Italia, ¿no? En el momento en que vimos que ya esto era una realidad que se esparcía, y se esparcía de forma bastante rápida, nos dimos cuenta de que había una crisis de una envergadura global y era una cuestión de tiempo que se extendiese a otros países de Europa, Estados Unidos y el resto de las Américas, ¿no? Y efectivamente así fue. Así que lo bueno de eso es que nos permitió poder anticiparnos mucho a las necesidades, ¿no? Y poder poder hacer sesiones con emprendedores que estaban enfrentando a la crisis en directo, y poder hablar con expertos que tuviesen un poco esos conocimientos, ¿no? ¿Me escuchas, Adrián? ¿Cómo salvas una empresa? Voy a tener que pedirle a Adrián y a nuestra audiencia que nos espere unos 2 minutitos porque se cayó la señal y Adrián no nos está pudiendo escuchar. Pero Adrián García Aranio es el presidente hoy día de Endeavor, que además todos los años es el monitor global de emprendimiento. En ese monitor global de emprendimiento aparece todo lo que serían las razones de los emprendedores para salir con ese impulso a buscar y hacer negocio, hacer empresa, tener empleados, crear valor para sus compañías. ¿Qué tipo de empresas están creando? Son empresas de valor agregado, empresas de servicio, qué servicio están ofreciendo, y cómo se conectan con el resto de las compañías, de qué manera se abren camino dentro de lo que es un circuito ya empresarial establecido. Adrián, ¿me escuchas?
Voy a retomar en 2 minutos esta transmisión. Les pido que nos esperen un segundo para resolver el tema técnico y volvemos con ustedes y con Adrián García Araño, el presidente de Endeavor. No se vayan, 2 minutos. Gracias que nos están esperando. Tuvimos un problema técnico, ajeno a nuestra situación personal, pero Adrián García Araño es el presidente de Endeavor. Estábamos en esta conversación y te decía que nos ayudaras a estructurar, porque aquí todos entendemos una cosa: estamos encerrados. Seas trabajador, empleado o emprendedor, estamos encerrados. Entonces, no solamente está la etapa del frenón. En este frenón, ¿cuánto puedes producir, hacer empresa? Y luego viene la salida. Y esa salida, ¿qué tan... la oferta de los emprendedores y la de los consumidores? ¿Y cómo lo ves en América Latina? Se ha cortado esa última parte de la pregunta, que era la parte más clave. Sé que era sobre consumidores y más, pero si me puedes volver a repetir la última frase. Y en América Latina, ¿cómo lo ves en América Latina, en la región? En la región, sí. A ver, lo que preocupa a la región es a ver, por un lado, la crisis llegó un poquito más tarde a la región, lo cual quiere decir que cualquier cosa que esté pasando en Italia la tenemos que mirar con un par de semanas o más de retraso en Latinoamérica. Y luego, aparte, cómo esté o no esté preparado distintos países, ¿no? Hay países que han tomado medidas desde el primer momento, hay países que no han tomado ni una sola medida y hay países que han sido bastante más laxos, ¿no? Entonces, es un problema. Al final, yo creo que esto va a repercutir mucho más en muchas economías que les va a tardar mucho más tiempo en recuperarse. Y desafortunadamente creo que es posible que en Latinoamérica sí que se dé que tardará un poco más de lo esperado, más que nada porque la crisis llegó un poco más tarde y las medidas que estaban implementándose no se implementaron con la rapidez, ¿no? Cierto es que también ha sido así en casi la mayoría de los casos de los países, ¿no? Así que ningún país ha dado el golpe certero en atajar esta crisis, ¿no? Así que lo que estemos viendo aquí será un pelín más largo en Latinoamérica, casi seguro. Me obligaron a cerrar y ¿cómo sobrevivo? ¿Qué le dices a los emprendedores? Mira, lo que les digo a los emprendedores es que hay que enfocarse un poco en intentar ver lo que se puede hacer ahora mismo. Lo que no se puede hacer y lo que no se puede prever no se puede hacer. Lo que hay que ver es, oye, si estabas creciendo a un 200% y este año vas a querer crecer a un 10%, asume ese 10%, asume cuál es tu mercado, mira a ver cuál es la oportunidad. Las crisis son malas y te pueden rehacer muchas cosas, pero también son buenas oportunidades. Y si tienes esa mentalidad de poder cambiar un poco el modelo, si tu modelo te permite ese cambio, ese modelo de cambiar y asumir que a lo mejor los crecimientos que estaban ahí en el pasado ya no van a estar. El consumidor es distinto, hay una mentalidad distinta, pero hay una oportunidad, hay un potencial. Es decir, ahora mismo estamos todos en virtual. Es posible que lo que se hacía antes en persona, en físico, ya no se va a hacer en persona, en físico, se va a hacer de forma virtual. Incluso si mañana todos los lockdowns terminasen, lo más seguro es que la gente tarde un poco en tomar un poco esa nueva normalidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que ver es cómo nos adaptamos a lo que está ocurriendo ahora mismo, cómo asumimos que los patrones que hay ahora mismo de crecimiento, o los que había antes, no van a ser, y los nuevos son lo más seguro la nueva realidad, intentar adaptarnos a eso. Entonces, hay que ver cómo poder hacer la forma en la que sobrevivir. Intentar hacer lo posible por intentar sobrevivir. Y luego, una vez que haya sobrevivido, ya intentar escalar y volver otra vez al momento de crecimiento, ¿no? Muchos emprendedores con los que he hablado han dejado la establecimiento comercial para mover la situación a casa. Entonces, esta reconsideración pasa por todo, hasta ese nivel pasa, Adrián. Sí, desafortunadamente eso ha implicado cambios de todo tipo y veremos qué repercusiones tienen estos cambios. Es muy posible que haya muchas empresas que se den cuenta de que el trabajar en remoto y el trabajar de esta forma más descentralizada es mucho más eficiente. Está claro que la tienda que es una tienda tiene que ser tienda. Es decir, que si el supermercado tienes debajo de casa y vas al supermercado debajo de casa, tienes que ir al supermercado debajo de casa. Tienes opciones de hacer los pedidos online, pero hemos visto que está sufriendo todo eso. Es decir, que el pedido que antes hacías online y te tardaba 24 horas, ahora te tarda 48 o 72, ¿no? Hay ciertos modelos que no se podrán adaptar tan rápido. Pero hay otros que a lo mejor sí que pueden ver la forma de adaptarse, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estudiar un poco cuáles son las cosas que hemos aprendido de esto y llevarlas a la práctica, ¿no? ¿Qué parte se ha desarrollado los emprendedores en la región
¿Qué parte del circuito hoy está ahí? Es más, no hay emprendedores hoy que se van a descubrir durante la pandemia porque eran empleados y ahora por necesidad quizá van a tener que salir a emprender. Háblame de ese circuito de apoyo para las personas que hoy dicen, quizá esta es la mía para emprender. Eso es lo fascinante de esto, es que si analizamos los ciclos de crisis, realmente surgen muchísimos emprendedores. Lo triste es la cantidad de empresas que sufren en el camino y la gente que está empleada por ellas. Pero la oportunidad sí que está ahí, es decir, que en los cambios de hábitos siempre hay una oportunidad, ¿no? Y ahí sí que hay un motivo ahora mismo de poder reenfocar un poco los planteamientos, ¿no? Yo sí que veo que puede haber oportunidades, por ejemplo, en temas de educación, ¿no? O incluso de salud online. Hasta ahora, pues todas estas cosas crecían de forma anecdótica, ¿no? Pero tenemos empresas en el portfolio que están ofreciendo plataformas de educación, matemática, lingüística y demás, que están creciendo a un nivel exponencial, ¿no? Y eso es lo bonito de poder ver, incluso empresas de telemedicina, ¿no? Cosas así. Gaming, toda la parte de gaming, en realidad aumentada, ¿no? Hay oportunidades, hay emprendedores que están viendo la oportunidad. El otro día leí un artículo que clasificaban las tres categorías, ¿no? Y decían el sinking, swimming, surfing, ¿no? Pues, oye, hay algunas que van a estar con el surfing, ¿no? Desafortunadamente sí que va a haber algunas que van a estar en el sinking, ¿no? Y esa es la parte que nos entristece y esa parte que intentamos ver cómo se puede solucionar rápidamente para poder mitigar esos efectos que va a tener, ¿no? Y afortunadamente habrá muchos que puedan hacer ese swimming, ¿no? Así que lo que nos tenemos que enfocar ahora mismo es que las que puedan nadar, que sigan nadando y las que estén yendo bien, por favor, que vayan bien y que aprendan de los errores y de las oportunidades y los aprendizajes de las que fueron bien en otro momento, ¿no? Que también es lo que estamos haciendo ahora mismo, desbloquear también eso. Oye, empresas que fueron de forma increíble, que ahora no pueden contratar, que es más, teniendo a lo mejor que despedir, pero que enseñen cómo se manejan estos ciclos de crecimiento con empresas, ya, sobre todo en educación, telemedicina y gaming y demás, ¿no? Que están viendo realmente momentos pues muy esperanzadores para ellos. Y son empresas preciosas, empresas que eran pocos empleados. Estamos hablando de empresas que a lo mejor eran 20 empleados que a día de hoy son 50, ¿no? Se me ocurren ejemplos, no quiero estar promocionando un ejemplo versus otro, ¿no? Pero se me ocurren muchos ejemplos de empresas que han sido así, ¿no? Incluso yo te diría que dentro del circuito de apoyo está la familia y ustedes en el Monitor Global de Emprendimiento por años han hablado de los emprendedores por necesidad que toman el recurso de las familias y no necesariamente de los bancos. Y en América Latina, desafortunadamente, ha sido así la historia por mucho tiempo. ¿Me arriesgo, no me arriesgo? ¿Cómo le dices a una persona que hoy te escucha, que quizá no tiene empleo, que quizá tiene que repensar lo que está haciendo, si tomar ese riesgo? Porque el mundo allá afuera no tenemos control de ese mundo, los emprendedores tampoco, pero ahora menos. Y entonces, en ese control, ¿cómo le dices a una persona que te está viendo, tomo el riesgo, utilizo los recursos? Eso va a tener, sí. ¿Cómo lo pones de pie? Sí, eso va a tener mucho que ver con la personalidad, con la persona. Al final es la versión, ¿no?, que tengan a ese riesgo. El que esté más dispuesto a tomar ese riesgo, posiblemente aprovechará la oportunidad y lo tomará. Yo soy hijo de emprendedor y soy hijo de emprendedor que nació en medio de la parte de riesgo y no con todos los ciclos, quiero decir, vivimos todos los ciclos, los buenos y los malos. Es decir, que cuando has hablado de emprendedor muchas veces piensas en los ejemplos de gran fama y renombre que conocen todo el mundo y los ciclos buenos. Yo soy hijo emprendedor, viví todo tipo de ciclo y el emprendimiento surgió por necesidad. Es decir, estamos hablando en el caso mío familiar personal, mi padre surgió de un emprendedor a los 50 años porque se quedó sin empleo y a los 50 era difícilmente contactable y tenía que buscar una alternativa. Y la alternativa fue que él se veía con la capacidad de hacerlo y lo hizo. Y la primera iteración no funcionó, y la segunda tampoco, y la tercera tampoco. Fue la cuarta iteración que funcionó. Así que, por eso digo los ciclos. Eso tiene que ver mucho con la versión a riesgo. Es decir, no desanimarse, intentar tomar esa oportunidad, intentar identificarlo, no desanimarse. Si salen malas cosas la primera o segunda vez, en algún momento puede que salgan, ¿no? Así que la oportunidad sí que de algo que está ahí. Háblame de las organizaciones que hay afuera en América Latina para apoyar, hacer mentoring, para asesorar a todos estos emprendedores que están buscando consejo. Hay mucho en las redes sociales, hay mucho en internet, pero cuéntame, ¿qué hay ahí afuera que no sabe una persona hoy? Sí. Hay muchos recursos, de hecho hay muchos recursos de muchas universidades tienen recursos, muchos equipos de alumnos de universidades tienen recursos. No tienen que ser universidades prestigiosas, pueden ser las universidades a nivel local que tienen estos recursos, lo están planteando con sus centros de excelencia y demás. Y luego tenemos también organizaciones tipo Endeavor. Está Endeavor para la parte de emprendimiento. En la parte de emprendimiento social tenemos a Soca también.
hay muchas organizaciones que están un poco facilitando esas conexiones, ¿no? Y luego lo que hay es una voluntad increíble por parte de la gente de poder ayudar. Si uno habla con los emprendedores, yo las primeras semanas que hablaba con varios grupos de emprendedores, lo que más les entristecía era tener que despedir a gente. Es decir, que les mataba el alma tener que hacer un solo despido, ¿no? Y estaban intentando prolongar lo más que podían para no hacerlo, ¿no? Y del mismo modo que están estos emprendedores preocupados por sus empleados, hay otros emprendedores que han tenido éxito en el pasado, que a lo mejor están en una situación un poco mejor, que están muy dispuestos a ofrecer esta ayuda ahora mismo, ¿no? Entonces, lo precioso es ver precisamente que esta gente está muy dispuesta y muy disponible. Lo que pasa es que tienes que llegar a esos circuitos que puedan facilitar las conexiones, ¿no? Endeavor es una de las herramientas, pero como digo, está Endeavor, está Soca, hay organizaciones en cada red local. Localmente hay muchas organizaciones a nivel ciudad, a nivel comarca, a nivel estatal, como decía, muchas universidades, y dentro de las universidades, todo el abanico de universidades públicas y privadas, ¿no? Realmente hay muchos recursos, lo que pasa es que hay que investigar cuál es, ¿no? Hay quienes preguntan, ¿esto es indefinido? Yo digo que no, pero ¿cómo nos adaptamos? Y el ejercicio de adaptación es interesante porque no sabemos cómo viene del otro lado. Perdón, estamos hablando con Adrián García Aranio, él es el presidente de Endeavor. Si tienen preguntas en relación con este mundo emprendedor, ¿cómo se va a ver emprender ese esfuerzo? ¿Cómo se va a ver post-COVID-19? Y ese post ni siquiera sabemos cuándo ocurre. Te preguntaba, adelante, Adrián. Sí, como comentaba antes, es muy difícil el poder prever, ¿no? Desde luego, es difícil poder prever desde la situación que estamos actualmente, en la cual estamos encerrados en nuestros hogares, ¿no? En Estados Unidos estamos oyendo que la fecha de salida será en algún momento del mes de mayo, ¿no? Mediados de mayo, finales de mayo. Pues ya podemos intentar prever que será mediados de mayo y cuál será esa nueva normalidad, qué es lo que abrirá, en qué momentos abrirá cada cosa. Realmente es difícil. ¿Es permanente? Dudo que sea permanente. No creo que sea permanente. Yo creo que incluso por la sanidad mental de todos nosotros necesitamos salir. Es decir, que nos pueden confinar durante un tiempo, pero no creo que podamos estar confinados durante 6 años. Es decir, que ¿va a haber una nueva normalidad? Sí. ¿Tardaremos semanas, meses más? Seguro. Pero no va a ser, indefinido no va a ser. También hemos de admitir, se contendrá en ciertos modos el virus, se encontrará una vacuna, veremos cuáles son los efectos, ¿no? Pero que hay salida, seguro que hay salida. Yo creo que soy me defino como un optimista paranoico, que siempre veo que hay optimismo y hay que mirar las cosas con esa parte positiva. Y yo creo que saldremos de aquí a unos meses, a final de año todavía pensaremos que estaremos como recién despertados de esta pesadilla, pero yo creo que en 2021 ya estaremos mirando atrás con el retrovisor diciendo, bueno, fue un mal sueño, pasó, es parte de nuestra realidad, ya está clavado en nuestro ADN, pero es parte del pasado. Oye, interesante. Te voy a hacer una pregunta, pero te dejo 2 para que vayas platicándolo. Como presidente de emprendedores, me comentan economía. Es interesante porque la pregunta es cuánto también la intervención de los estados, ahora que lo tienen que hacer para ayudarnos, va a marcar el apoyo o no, o la falta de apoyo a las pymes en nuestra región. Y te pido que en tu respuesta también le cuentes a la gente cómo funciona ese sistema Endeavor, cómo se acercan, quién se acerca y cómo empieza ese apoyo. Sí, bueno, pues te cuento un poco la historia de Endeavor, ¿no? Al final, lo que nosotros hemos visto con los emprendedores es que al final la creación de empleo viene del emprendedor, ¿no? Y esta creación de empleo y riqueza social. Así que por un lado está la parte de la creación de empleo, la riqueza social, que es la que estamos hablando, pero por otro lado está que el emprendedor es más que el emprendedor, es decir, que es más que su empresa. Es un modelo a seguir al final, ¿no? Entonces también queremos que esos emprendedores salgan a la palestra y sean los líderes de mañana, y que la gente vea que es viable, que un emprendedor de un pueblo de la Patagonia puede montar una empresa de fintech revolucionaria, ¿no? Que un emprendedor de un pueblo a las afueras de una gran ciudad cuyo padre tenía un hostal es capaz de hacer una plataforma de movilidad global. Todos estos son ejemplos reales, no me estoy inventando ningún caso, estoy hablando de casos reales que conocemos desde Endeavor, ¿no? Y un poco es hacer ver que el emprendimiento es una cuestión de tomar ese riesgo, ver esa oportunidad y poder seguir adelante haciéndolo, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que hacemos desde Endeavor es identificar a estos emprendedores que llamamos de alto impacto, y el impacto esencialmente es la creación de empleo y esa creación de valor dentro de la sociedad, y darles apoyo. Y darles el apoyo básicamente es brindarles la oportunidad que es la red global, ¿no? Y la red global es gente experta que ya ha pasado por eso,
que te puede decir cuáles son sus errores, cuáles son las conexiones, con quién deberías hablar, quién podría ser tu potencial cliente, quién no debería de serlo, por qué tu modelo stack es correcto o incorrecto. Pero muchas veces es gente que no te está diciendo cosas subjetivas, está diciendo cosas en base a vivencias personales. Son emprendedores que lo han vivido o que conocen bien el modelo porque lo han llevado de la forma operativa, ¿no? Así que es mucha gente que ha estado metido en esa industria, ¿no? Y lo que tenemos es una red preciosa y muy generosa de mentores a nivel global, con directivos muy conocidos y algunos no tanto, que están muy dispuestos de forma completamente altruista a dar su tiempo y poder aportar ese granito de arena. Y todos ellos concuerdan en una cosa, y es que la importancia del emprendimiento es que salir de estas crisis va a suponer un poco el poner en valor todos los valores, valga la redundancia, de los emprendedores, ¿no? Entonces, un poco lo que nuestra misión es esa, es converger estos emprendedores, identificarlos primero, poder hacerles conseguir consejos y vivencias en primera persona de otros emprendedores que ya lo han pasado o de otros directivos, y luego a raíz de eso poder hacerles crecer en sus redes, ¿no? Acceso a mercados, abriendo puertas con otros mercados, ¿no? Acceso a capital, presentándoles a inversores, ¿no? Y luego acceso a talento, ¿no? Pudiendo un poco identificar quién les puede asesorar en las distintas partes en el crecimiento, porque al final uno ve al emprendedor desde lejos y piensa, wow, es una gran empresa, pero al final el emprendedor en un momento dado fue un estudiante que pasó a ser un estudiante hasta ser un emprendedor, o a lo mejor fue pasado a ser un empleado, el empleado fue emprendedor y se fue haciendo a sí mismo y fue aprendiendo de los que pudo. Entonces, lo que nosotros hacemos es identificar a esos que ya lo saben hacer para poder un poco poner en valor y que ese crecimiento sea un poco más rápido, ¿no? Ok, subrayar aquí el tema de que no es un emprendimiento en etapa inicial, el nivel al que ustedes se acercan. Son emprendedores de alto impacto en términos de empleo y valor que agregan con sus proyectos. Y eso es muy importante porque la etapa en la que entran ustedes es distinta a la etapa en la que podría tener acceso otro emprendedor. Y eso lo quiero subrayar. Me quedan 5 minutos. Adelante. Es lo que identificamos como scale-up. La palabra que utilizamos es scale-up. No es startup, es scale-up. Y el scale-up se aplica absolutamente a todo, ¿no? Quiere decir que no es solamente una scale-up del sector tecnológico, sino que puede ser del sector de restauración, hostelería, producto. Así que muchas veces pensamos que las startups son 100% tecnológicas y si bien es cierto que el grueso del portfolio es tecnológico, hay muchas empresas de producto, empresas que elaboran miel, empresas que elaboran cascos de bicicleta, restauración, restaurantes, todo tipo, ¿no? Así que realmente identificamos estas empresas, pero somos agnósticos al sector. Me quedan 4 o 3 minutos para darte en esta plática, Adrián García, presidente de Endeavor. Quizá preguntarte errores que se pueden cometer en medio del estrés del momento y de la incertidumbre del momento. ¿Cuáles has identificado después de tus conversaciones con otros emprendedores? El primer error es embotarse demasiado en la parte negativa. Es decir, que hay una crisis, ya se sabe, hay que tomar medidas rápidas. Así que yo creo que lo primero que hay que hacer es saber planificar. Y en esa planificación no hay que encerrarse solamente en todo lo malo, sino que hay que ver esa oportunidad. Si nos encerramos en lo malo, nos centraremos hacia allá y estaremos yendo hacia ese agujero. Y hay que buscar cuáles son esas alternativas. Oye, si hay que abandonar el espacio que teníamos, el espacio retail de 1.000 metros, pues a lo mejor hay que tener uno de 10 metros. Si teníamos 400 empleados, pues desafortunadamente a lo mejor hay que tener 200. Hay que buscar la forma de sobrevivir. Lo que no podemos hacer es sacrificar el todo de la empresa por el embotarnos un poco en la parte negativa, ¿no? Y una vez que hayamos podido nivelar, ahí ya se puede empezar a pensar en crecimiento, ¿no? Entonces, lo malo de esto es que siempre tiene consecuencias, ¿no? Al final es el hecho de poder analizar qué es lo que hay que hacer. Como comentaba antes, cada emprendedor con el que hablamos tiene muy presente a sus empleados, ¿no? Entonces, tiene que tener presente a sus empleados, pero al mismo tiempo tiene que tener presente que si no hace ciertos sacrificios, eso le va a costar después, ¿no? Entonces, un poco la idea es tener ese nivelado un poco, ¿no? Y por último también, las mejores leads para un emprendedor que quizá no está en la etapa de scale-up, pero quizás sí en la de startup, para hacerse de recursos, y me refiero desde las ideas hasta el apoyo, que puede ser financiero o que también puede ser simplemente de otros dentro del mismo sector. Mira, al final es todo base de contactos y los contactos no hace falta tenerlos, hace falta acceder a ellos. Y acceder a ellos muchas veces es que una persona te puede presentar a otra. Así que es ir a eventos y conocer a gente, es abrirte y explicar tu modelo a otras personas y ver qué te puede ayudar,
y este amigo tuyo que a lo mejor conoce a alguien. Al final es un poco buscar esa red y quién te puede apoyar. La gente por naturaleza es muy generosa con sus contactos. Sí, habrá alguno que no quiera compartirte, pero por lo general la gente sí que quiere compartir experiencias, contactos y demás. Yo creo que lo fundamental para esa época inicial es abrirse. Y luego dentro de abrirse es ser sincero. Es decir, es muy típico pensar, no quiero contarle a nadie mi modelo de negocio porque me lo va a robar. El modelo de negocio no vale nada, es la ejecución lo que vale. Así que al final, cuanto más hables, más expongas, más lo converses, más puntos de vista tendrás y más gente que te podrá conectar con otra persona, ¿no? Entonces, al final es un poco eso. Y la virtud de Endeavor al final ha sido identificar un poco eso y poder elaborar esas conexiones, ¿no? Así que yo lo que diría, si alguien está empezando, es que pierda el miedo a hacer esa llamada a puerta fría, a conectar con alguien, a ver qué emprendedor ha hecho una cosa similar y que le pueda dar consejos. Porque el emprendedor que lo ha hecho hace poco está encantado de poder decir, esto es lo que hice bien y esto es lo que hice mal, ¿no? Y por último, ¿te preocupa, ves que va a haber una mayor necesidad a raíz de COVID-19 de este tipo de asesorías del lado de Endeavor que piensan hacer en la región? Sí, nosotros desde luego que vemos que el potencial ahora mismo es altísimo. Ahora mismo nos tenemos que enfocar en la parte más drástica, que es, al final hay gente que está quedando sin poder comer, hay crisis sanitaria. Yo creo que eso es lo fundamental ahora mismo, solucionar esa base, ¿no? Pero en cuanto salgamos, en cuanto empezamos a asomar la cabeza, va a ser muy importante poder apoyar a emprendedores porque estos van a ser los que creen el empleo, ¿no? De esta siguiente crisis va a ser de empleo. Así que lo siguiente que tenemos que hacer es enfocarnos en creación de empleo. Entonces, es muy importante que podamos hacer. Y de cara a hacer eso, estamos tomando medidas de poder converger en base a lo que tenemos ahora mismo, que son esas plataformas virtuales. Y lo precioso de lo virtual es que puedes converger más gente. Es decir, que lo que yo antes hacía desde la oficina de Santiago, ahora lo puedo hacer desde la oficina de Santiago, pero también puede abarcar todo Chile, parte de Perú, parte de Brasil y parte de Argentina, ¿no? Y lo que hacía desde la oficina de Ecuador, ahora puede tener una repercusión mucho más mayor. Entonces realmente es bueno que tomamos, estamos tomando ahora mismo estas medidas para poder converger a una audiencia mayor, ¿no? Entonces, porque al final lo que queremos hacer es eso, contagiar un poco ese espíritu emprendedor que pueda haber, ¿no? Y que la gente que pueda ser emprendedores o que quisieran plantearse ser emprendedores, no duden de poder serlo, ¿no? Bueno, esa es una primera conversación. Esperamos que nos platiques qué les dicen los emprendedores de América Latina, Adrián. Saludos hasta Nueva York. Qué bonita vista, decíamos. Gracias por tu tiempo, Adrián. Adrián García Araño, él es el presidente de Endeavor, esta red global de emprendedores y emprendimiento. Saludos. Gabriela, muchas gracias a ti y a CNN. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y gracias a ustedes que nos acompañaron. Yo soy Gabriela Frías. No se pierdan, por cierto, los podcasts del doctor Elmer Huerta sobre COVID-19 en la app que ustedes utilicen para buscar esos podcasts. Que tengan buen día. Hasta cualquier momento.